El único documento que yo he visto de valoración, que vienen solamente los DNIs, el día que se presentan los candidatos, y una valoración de una hoja, está firmado por la propia señora Roqueñi. No me consta ningún otro informe más que el de la propia consejera Roqueñi, de los candidatos. En un día, con dos, valora ella misma los candidatos y se propone el día 19 el nombramiento del nuevo gerente. Este es el proceso de selección que sigue el gobierno del señor Barbón y la señora Roqueñi, de un importante cargo, ¿no?, el de gerente de Cadasa. Vamos a pedir la comparecencia de la señora Roqueñi para que explique cómo fue este procedimiento de selección. Pero como comprenderán, es decir, yo lo que desde el Partido Popular queremos criticar es, mire, si la señora Roqueñi quiere hacer un dedazo, hágalo. Si usted quiere poner una persona de su confianza, hágalo. Pero, por favor, no monten este paripé de hacer un proceso de selección aparentemente limpio cuando el candidato ya estaba decidido por la señora Roqueñi antes de convocar el procedimiento. Yo lo que digo es que este proceso es un proceso absolutamente irregular, falto de transparencia, queriendo dar una transparencia falsa. Y miren, la conclusión del Grupo Parlamentario Popular es que la señora Roqueñi, en el tiempo que lleva, no puede acumular más fallos. O sea, tenemos la gestión de IPASA, la gestión de Cogersa, el nombramiento del gerente de Cadasa. No sé, es la consejera de los líos. Es decir, por favor, no sé, yo no sé qué más puede hacer en tan poco tiempo, ¿no? Es efectivamente la consejera de los líos. Y, desde luego, yo creo que por amañar un proceso de selección también se debe dimitir.